30 de julio de 2026, Javier Milei se dirigió al país por cadena nacional para anunciar la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Una reforma que promete que el Banco Central dejará de prestar dinero al gobierno. Podríamos decir que Milei asume que la nación va a necesitar al Banco Central y que esto de dinamitarlo ya sí es para otro día. No es que sea una sorpresa, se sabía desde el principio que no lo iba a hacer, era algo inviable. No os enfadéis, mis amigos argentinos, no es la peor noticia para vosotros este verano. Pone el centro, llega Nico, quiere rematar, mira esa pelota. Volvemos a lo grande de las vacaciones. Pero volviendo al tema, el gobierno ha defendido que esto es la gran reforma, algo que le puede quitar al Banco Central la capacidad de seguir financiando al gobierno como si nada. Algo que iría acorde a su discurso, pero hay un detalle incómodo que casi nadie mencionó esa noche. En 2012, el gobierno de Cristina Kirchner también reformó la Carta Orgánica del Banco Central. También lo hizo por ley, también con mayoría legislativa, y también lo presentó como una modernización necesaria para el país. Esa reforma de 2012 es exactamente la que Milei está revirtiendo ahora mismo, es decir, algo que se está reformando por mayoría ya se reformó en su día por mayoría. Así que las preguntas son evidentes. ¿Puede una ley impedir que una mayoría futura haga exactamente lo mismo, pero en el sentido contrario? ¿Se pueden atar las manos de los gobiernos que vienen después? ¿Será suficiente para erradicar la inflación? Pues esto es exactamente lo que vamos a ver en el vídeo de hoy. Así que, no me enrollo más, poneos cómodos, que empezamos. Para entender por qué existe esta reforma, hay que empezar por un teorema que dos economistas formularon en 1981 y que explican prácticamente toda la historia monetaria argentina. Estoy hablando de Thomas Sargent y Neil Wallace, que publicaron ese año un trabajo con este título tan poco atractivo: Aritmética monetarista desagradable. ¿Cómo se nota que los economistas académicos no viven de vender? Pero bromas aparte, el argumento era bastante sencillo. Cuando la política fiscal de un estado decide de forma independiente cuánto gasta y cuánto déficit acumula, la política monetaria queda obligada a financiar ese desequilibrio, tarde o temprano, mediante emisión. Esto no es una preferencia ideológica, es pura contabilidad. Si el Estado gasta más de lo que recauda, ese dinero tiene que salir de algún lado. Y si no puede endeudarse en el mercado a tasas razonables, la única fuente que queda es el Banco Central. Y Argentina tiene el historial más extenso de la región en ese aspecto. Entre 1961 y 2002, el país registró déficit en la totalidad de los ejercicios. 41 años seguidos, con desequilibrios acumulados equivalentes al 180% del PIB. Ahora bien, si llevaba 40 años en la misma trampa, era cuestión de tiempo que toda esta bomba de relojería estallara si el Banco Central no paraba de emitir pesos. Y la cosa es que lo hacían de una forma muy disimulada. Lo hacían concretamente mediante 3 mecanismos y solo uno de ellos era, digamos, obvio. El primer mecanismo para ocultar esto eran los adelantos transitorios. El artículo 21 de la Carta Orgánica permitía al Banco Central adelantarle pesos al Tesoro con la promesa de que se los devolvieran. En la práctica, esos adelantos se renovaban de forma indefinida. Te prestaba, no me lo devolvías, pero te volvía a prestar. Esto iba creciendo y esos adelantos transitorios llegaron a representar el 2,3% del PIB en el año 2012. Este canal es el más transparente, pues porque aparece en los balances. El segundo mecanismo es el más sutil y se trata de una jugada contable bastante astuta. El Banco Central tiene en su balance activos denominados en dólares y en oro. Cuando el peso se devalúa, el valor en pesos de esos activos sube automáticamente. Es decir, antes ese lingote de oro se compraba por 100 pesos y ahora vale 150. Me he inventado los números. No entró ni un solo dólar nuevo al país, no se produjo nada, no se exportó nada, simplemente los mismos dólares que ya estaban ahí ahora valen más pesos, quiero decir. Y eso se contabiliza como ganancia. Por tanto, el gobierno devalúa, la devaluación genera una ganancia de papel en el balance del Banco Central y esa ganancia de papel se le da al Tesoro como si fuera dinero real.
Una artimaña contable para que el Tesoro siga gastando. Y por último tenemos los encajes bancarios. Los bancos están obligados a mantener una porción de los depósitos de sus clientes inmovilizados como reserva. Dicho de forma brusca y poco precisa, guardan una pequeña parte del dinero. Ahora bien, el artículo 28 permitía integrar parte de esos encajes con títulos públicos en lugar de efectivo. Es decir, que valía lo mismo un título público de deuda que el dinero de los depositantes. El resultado es que los bancos terminaban financiando al Tesoro con el dinero de sus propios depositantes, sin que nadie llamara a eso emisión monetaria. Mediante estos tres mecanismos se disparó la emisión entre el año 2013 y 2024, y el proyecto de 2026 los elimina los tres a la vez. Deroga el artículo 21, excluye las ganancias por variación cambiaria y prohíbe integrar encajes con títulos públicos. Sobre el papel, el diseño es impecable. Parece que se va a eliminar definitivamente esta forma de crear dinero nuevo. El problema es que esto no garantiza nada, ya que la misma reforma que ahora deroga Milei se aprobó en el año 2012 mediante una mayoría parlamentaria. En el año 2012 se pusieron las bases para que el Banco Central se ponga a merced de las necesidades del gobierno. Lo primero que se hizo fue ampliar su misión. Ahora, aparte del control monetario, tenía que velar por el empleo y el desarrollo. Y esto suena razonable hasta que entiendes lo que significa en la práctica. Si el Banco Central tiene la obligación legal de promover el empleo, cualquier gobierno puede exigirle asistencia monetaria en nombre de esa obligación. Vamos, que le daba una base legal a cualquier gobierno. Y el segundo cambio fue el de elevar el límite legal de los adelantos transitorios al Tesoro del 12 al 20%, casi el doble. Pero lo que nos importa no es tanto la reforma en sí, sino que esa reforma se sancionó por ley, con mayoría legislativa, con debate parlamentario y presentándose públicamente como una actualización necesaria del rol del Banco Central en el desarrollo económico del país. Exactamente, los mismos atributos formales que tiene la reforma de 2026. Es decir, basta que haya una nueva mayoría para volver a reformar el mandato. Pero hay un episodio anterior que es todavía más revelador y ocurrió en enero de 2010. Cristina Kirchner intentó crear por decreto el Fondo del Bicentenario para pagar deuda externa de unos 6.000 millones de dólares con las reservas del Banco Central. El entonces presidente del organismo, Martín Redrado, se negó a ejecutar la orden por considerarla lesiva, ya que estás saltándote la autonomía del Banco Central. ¿Y qué pasó? El Poder Ejecutivo respondió con un decreto que le mandó a tomarse unas vacaciones permanentes. Se abrió una crisis institucional de varias semanas entre el Banco Central, la Justicia y el Congreso. Redrado resistió, hubo medidas cautelares, hubo debates parlamentarios y el desenlace fue una salida negociada en la que Redrado abandonó el cargo. Quien lo reemplazó, Mercedes Marcó del Pont, la misma funcionaria que 2 años después encabezaría la reforma de la Carta Orgánica. Y el detalle más importante es este: cuando Redrado se negó, la Carta Orgánica vigente era del 1992, la que establecía como misión primaria y fundamental preservar el valor de la moneda. La ley estaba de su lado. El texto legal decía exactamente lo que Redrado sostenía, es decir, fue destituido por cumplir con la misión del Banco Central. ¿A dónde quiero llegar? Un texto legal puede blindar a una autoridad monetaria en el papel, pero no puede impedir que el Poder Ejecutivo pueda interferir en ese mandato. Es decir, no basta con esa reforma para garantizar que el Banco Central sea independiente. Se necesita algo más. El economista Alex Kuckerman ya adelantó en 1992 el problema que estamos tratando de plantear en el vídeo de hoy. Kuckerman dijo que la independencia legal y la independencia real no siempre coinciden, sobre todo en países con instituciones judiciales débiles, donde evidentemente entraría Argentina, y propuso un índice que nos permite ver cómo de independiente es un banco central: la tasa de rotación de los presidentes de los bancos centrales. ¿En qué consiste? Es muy sencillo. Si un banco central es realmente independiente, sus autoridades, es decir, sus presidentes, cumplen sus mandatos, es decir, los completan. Si no lo es, rotan cada vez que el gobierno ve que no le gusta. El ejemplo más práctico lo tenemos con Trump y Jerome Powell.
más de un año tratando de sacarlo del cargo sin éxito. En el otro lado tendríamos a Argentina, que tuvo 4 presidentes distintos al frente del Banco Central entre 2015 y 2023. Sturzenegger, Caputo, Sanlés y Pece. Una rotación que señala por sí sola una independencia muy baja, a pesar de que sobre el papel la independencia está completamente asegurada. Y hay un caso concreto que ilustra el problema mejor que cualquier índice. Ocurrió el 28 de diciembre de 2017. En Argentina se lo conoce como el 28D. Federico Sturzenegger presidía el Banco Central bajo el gobierno de Macri, siguiendo el esquema normal del Banco Central. Ese día Mauricio Macri lo llevó a una conferencia de prensa conjunta con el jefe de gabinete y los ministros de Hacienda y Finanzas para anunciar que la meta de inflación de 2018 se relajaba de un rango de un 8% a un 15%. ¿Por qué? Extraoficialmente, el objetivo era sostener la actividad económica antes de las elecciones legislativas. No se cambió ni una sola ley, no hubo votación en el Congreso, no hubo reforma de la Carta Orgánica, simplemente el presidente convocó una rueda de prensa y su Banco Central anunció que ya no iba a cumplir con la meta que ellos mismos establecían. Las expectativas de inflación se deterioraron de inmediato. Meses después llegaría la corrida cambiaria de 2018 y el préstamo de 57.000 millones de dólares del FMI. Un esquema completo de política monetaria destruido en una conferencia de prensa, sin un solo voto legislativo. Y hay un dato actual que conviene tener presente antes de celebrar cualquier blindaje. Santiago Bausili lleva 2 años y 8 meses presidiendo el Banco Central en comisión, desde diciembre de 2023, sin que el Senado haya tratado su nombramiento definitivo. La ratificación legislativa de las autoridades es una de las condiciones que sostiene la independencia del Banco Central, y lleva ya casi 3 años sin producirse. Entonces, si la ley de 1992 no protegió a Redrado, si el esquema de Sturzenegger murió sin necesidad de tocar la ley, y si el actual presidente del organismo no tiene siquiera nombramiento ratificado, ¿qué hace pensar que esta vez podría ser distinto? Hay 3 cosas que diferencian el paquete de 2026 de todos los intentos anteriores y merece la pena detenernos a analizarlos porque son cambios reales. Lo primero que se introdujo fue la responsabilidad penal. La regla del equilibrio presupuestario no se limita solo a prohibir el déficit, expone a responsabilidad penal al presidente del Banco Central, a los miembros de su directorio, al Poder Ejecutivo Nacional y a los legisladores que aprueben presupuestos con déficit fiscal. Esto es algo bastante inusual. La mayoría de las reglas fiscales del mundo se limitan a sanciones administrativas o cláusulas de corrección automática. Argentina ya aprobó ese camino. La Ley de Responsabilidad Fiscal de 2004 fijaba límites de crecimiento del gasto público, pero carecía de un mecanismo de sanción y fue objeto de sucesivas suspensiones legislativas durante los años de mayor expansión. Lo de siempre, una ley sin ningún coste por saltártela no sirve para nada. Es un poco como los límites que se establecen en la Unión Europea. Muy bonito sobre el papel, pero no hay ningún castigo. La segunda innovación es el mecanismo del shutdown. Si el Congreso no logra equilibrar las cuentas, se congela automáticamente la administración pública no esencial y se suspende el sueldo del presidente, de los ministros y de los legisladores hasta que se restablezca el superávit. Vamos, que dan donde más duele a los políticos, a los bolsillos. Y la tercera y más importante es la simultaneidad. ¿Y qué es esto? Argentina ya intentó anclar su política monetaria varias veces. La tablita cambiaria de 1979, el plan austral del 85 o el plan de convertibilidad del 91. Los 3 episodios comparten el mismo patrón: diagnóstico correcto sobre el ancla monetaria, ausencia de una pata fiscal que la sostenga. Y eso es exactamente lo que Sargent y Wallace habían advertido. Una regla monetaria por sí sola es insuficiente si el gobierno conserva la capacidad de generar el déficit que después habrá que financiar. La combinación simultánea de las 2 restricciones es lo que el paquete de 2026 introduce y sus antecesores no tuvieron. Pero, y aquí llegamos a un problema que ningún diseño institucional no puede resolver por muy bien pensado que esté. Colombia tiene un banco central independiente con un mandato cercano al objetivo único, exactamente el modelo que Argentina quiere adoptar,
y su inflación pasó de 1,6% en el 2020 al 13,1% en 2021. ¿Por qué? Por el encarecimiento del petróleo, el gas, los cereales y los fertilizantes tras la invasión de Ucrania, sumando a la disrupción de las cadenas de suministro globales, de la pandemia. Ninguna de esas causas tiene nada que ver con la independencia del Banco Central colombiano. Argentina tiene su propio ejemplo y es todavía más directo: la sequía de 2022 y 2023, la más severa en 14 años, que redujo las exportaciones de productos primarios un 35% y recortó la recaudación por derechos de exportación en un 44%. Un golpe fiscal de origen exclusivamente climático que la Fundación FADA estimó en cerca de 25.000 millones de dólares, más o menos 3 puntos del PIB, sin que ninguna decisión política monetaria o fiscal interviniera en absoluto. ¿A dónde quiero llegar? Pues que tú puedes hacer la mejor reforma de la historia y que tengas el Banco Central de Perú. Pero si tu economía sigue dependiendo de esa forma del sector exterior, pocas armas puedes tener para combatir la inflación de forma eficiente. Y a ver, antes de que me saltéis, esto no es culpa de Milei, ni de sus gobiernos, ni del anterior. Argentina lleva años dependiendo en exceso de su aparato exterior. El problema es que pocos han hecho cosas reales para tratar de revertir esa vulnerabilidad. Entonces, ¿sirve de algo la reforma? La respuesta es que sí, pero no por las razones que suelen darse en los debates públicos. Una regla institucional no funciona porque su texto sea correcto, funciona porque eleva el coste político de romperla por encima del beneficio de hacerlo. Eso es todo. Toda la teoría de la independencia de bancos centrales se reduce a esa aritmética. La reforma de 2012 no fue difícil de aprobar porque romper la Carta Orgánica de 1992 no costaba prácticamente nada. Redrado se negó a obedecer y lo largaron por decreto. El coste político fue una crisis institucional de unas semanas y titulares incómodos durante un mes y ya está. La responsabilidad penal cambia esa aritmética. El mecanismo del shutdown, que suspende el sueldo de los propios legisladores, que aprueban el presupuesto deficitario también. Ya no basta con tener mayoría parlamentaria, hay que tener mayoría parlamentaria dispuesta a exponerse personalmente. Y ya sabemos que no hay cosa que duela más que te toque en el bolsillo. Pero conviene ser claro con lo que esto significa y con lo que no. Elevar el coste no es hacerlo infinito. Una mayoría futura suficientemente amplia y suficientemente decidida puede derrogar la responsabilidad penal antes de derrogar la regla fiscal. Y hay una última ironía que merece la pena ser mencionada. El propio Banco Central transfirió al Tesoro 24 billones de pesos durante 2026, de los cuales 18 billones se destinaron a cancelar las letras intransferibles y 6 billones fueron directamente a las cuentas del Tesoro. Es decir, el mecanismo que la reforma quiere cerrar siguió operando mientras la reforma se anunciaba. Así que las preguntas que os dejo para los comentarios son: ¿puede una ley atar de verdad las manos de los gobiernos futuros? ¿O lo único que hace es encarecer el precio y ya está? Y si es lo segundo, ¿será suficiente ese precio? Porque Argentina lleva un siglo probando anclas y el patrón hasta ahora siempre ha sido el mismo. ¿Será esta vez distinto? Dejadnos vuestra respuesta en los comentarios. Gracias por vernos un día más y nos vemos en el próximo vídeo.